Bueno, me presento, mi nombre es Julia Murialdo, soy estudiante de la Universidad Nacional de Rosario de la Facultad de Derecho, soy secretaria general del Centro de Estudiantes. Antes de leer lo que me compete, quería agradecerle al doctor Hernández por haberme invitado a presentar esta actividad y obviamente agradecerles la presencia de todos y todas ustedes y esta actividad que nos convoca, digamos, que es la presentación del libro del doctor Terrile, al cual felicito también. Bueno, procedo a leer entonces lo que me compete. La Federación Argentina de Colegios de Abogados y Abogadas recuerda los días 6, 7 y 8 de julio al abogado y a la abogada víctima del terrorismo de Estado para rememorar a quienes fueron detenidos, perseguidos, desaparecidos o asesinados en defensa del Estado de Derecho. Razón por la cual el Colegio de Abogados y Abogadas de Rosario adhiere a esta iniciativa, recordando tan dramáticos sucesos. En ese sentido, esta institución renueva el compromiso irrenunciable de trabajar en pos de la defensa y plena vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Como es de público conocimiento, en la ciudad de Mar del Plata se produjo la denominada Noche de las Corbatas, durante los días, como ya dije, 6, 7 y 8 de julio del año 1977. Dicha denominación proviene de los propios secuestradores y torturadores quienes generaron la desaparición de varios abogados y abogadas que, comprometidos con la sociedad y su profesión, defendían a los trabajadores. Lo único reclamado por aquellos abogados era el pleno respeto de derechos de los más débiles. La idea de esta evocación es mantener viva la memoria colectiva, recordando a los abogados y abogadas que han sido, con su accionar, defensores del ser humano, de la vida, de la libertad, la dignidad y el honor. Y el patrimonio de las personas, en una indeclinable tarea de defensa y lucha por los derechos humanos, la justicia y el Estado de Derecho que proclama la Constitución Nacional. Bueno, le cedo la palabra entonces al doctor Hernández y bueno, muchas gracias por estar todos y todas acá y gracias por invitarme. Bueno, el que va a hacer la presentación es el doctor Bota, que es el decano de nuestra facultad. Adelante, doctor Bota. Gracias, Julia. Gracias, Hugo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy es 7 de julio de 2021. No es un día más para nuestra Facultad de Derecho. Como decano, bueno, ven que estoy en la facultad, como decano y en representación de toda nuestra comunidad académica, tengo el inmenso gusto de participar de la presentación de un trabajo jurídico de inmensa valía y que en este tiempo, en nuestros días, deviene imprescindible. ¿Cuál es la obra? La erosión democrática y el contrato constitucional, obra del profesor Ricardo Terrile. Corresponde, como ya dije, en representación, y luego en representación de toda nuestra comunidad académica, expresar el reconocimiento, el profundo agradecimiento al autor por su invitación y a quienes han hecho posible este evento, especialmente en función del contexto que estamos atravesando. Ustedes saben, es un momento muy especial, angustiante, difícil, de muchas restricciones y que suma complejidades a la hora de la realización de ciertas actividades, por lo cual el que esto tenga lugar en un ámbito conjunto y que tiene un vínculo indisoluble como es nuestra Facultad de Derecho y el Colegio de Abogados, con este altísimo nivel académico, bueno, amerita destacar y agradecer a sus promotores, a sus hacedores. En primer lugar, al profesor Ricardo Terrile, titular de la Cátedra A de Derecho Constitucional, nuestro convocante, y luego, Ricardo, en tu persona, a toda la Cátedra A de Derecho Constitucional de nuestra facultad, porque les cuento a todas, a todos, me parece, Hugo, que es tu micrófono el que replica el audio. Ahí está. Entre todos los méritos del doctor Terrile está el de haber sabido conformar un equipo, un grupo académico de trabajo, que es una de las aptitudes que un titular de cátedra debe saber esgrimir. En ese sentido, el agradecimiento también al profesor Guillermo Baglieretti, docente de la cátedra, a Julia Murialdo, secretaria del Centro de Estudiantes de nuestra facultad, ayudante alumna de ese equipo que les refería, quienes ofician de moderadores en esta tarde. Por supuesto, al Colegio de Abogados de la segunda circunscripción, a su Instituto de Derecho Constitucional,
en especial a su presidente, el doctor Hugo Hernández, docente de nuestra casa también, y por supuesto a quienes habrán de exponer, prestigiando aún más la presentación de esta obra, la doctora Matilde Bruera y el doctor Oscar Blando, docentes de la casa, titulares de las cátedras de Derecho Penal 1 y Derecho Político, respectivamente. Hay una imagen que para nosotros no es del todo apropiada acerca de lo que es o debe ser la función de una institución universitaria, de una facultad. En nuestro caso puede decirse cuál es la función: formar abogados y abogadas, comprometidos con los valores o los principios reformistas, hoy interpretados desde la óptica de los derechos humanos, el respeto por los principios democráticos y el Estado de Derecho, la perspectiva de género, etc. Todo eso sí, decimos. Pero hay más. Tiene que haber más. Creemos que esto, la cátedra, va mucho más allá de eso. Por ejemplo, el lugar de la investigación y la producción científica, que en nuestra casa, como saben, tiene lugar de modo destacado. Y debe ser mostrado lo que se hace, socializado, que en definitiva no es más que democratizar el conocimiento que en estos claustros se produce. Siempre decimos que cuando ese conocimiento emana de los claustros académicos, se comparte con nuestra comunidad universitaria, y pongo el acento en nuestros estudiantes, a quienes el profesor Terrile refiere expresamente en sus primeras páginas. Y en definitiva, con la sociedad toda, sociedad a la que como universidad pública, ustedes saben, nos debemos, por cuanto es quienes nos sostienen y nos contienen. Es ahí cuando todo esto cobra sentido, cuando sentimos que cumplimos la misión. Y es en esta oportunidad el profesor Ricardo Terrile quien da muestra cabal del sentido de pertenencia, de compromiso con esa función, con la misión de la universidad pública, ya que al editar esta obra, al ponerla en nuestras manos, no hace más que brindar un aporte para enriquecer el debate. ¿Por qué digo un debate? Un debate que es necesario siempre, pero mucho más en nuestros días. Y lo haces a tu estilo, Ricardo, con el mismo que ejerciste la función legislativa en materias trascendentes, con el mismo estilo con el cual ejercés la docencia, la profesión. ¿Cuál es? Con amplitud, respetando la pluralidad de voces, contemplando todas las miradas, los puntos de vista, las creencias. Ahí también, Ricardo, haces gala del sello de la universidad pública. ¿Por qué dije antes un debate necesario? Bueno, permítanme por un minuto jugar con el libro y relacionarlo con nuestra realidad. Extraigo al azar pensamientos, referencias del libro que fui anotando durante su lectura. Por un lado, decís, Ricardo, hablas de desencuentros, populismo, corrupción, falta de controles, listas sábanas, cesarismo, la tentación de confundir Estado y gobierno, etc. ¿Sí? Por otro lado, he leído también el valor de la democracia, recuperar la credibilidad, el código de ética y de austeridad moral de los funcionarios franceses, las audiencias públicas y los mecanismos de control, la referencia a Luigi Ferraioli, la necesidad de garantizar derechos elementales como educación, salud, alimentación, ambos lados. Todas, como sabrán, cuestiones que nos rodean, que circundan nuestras vidas, porque bien pueden estas líneas que componen la obra ser testimonio de un tiempo, de nuestro tiempo, ya que, como dijo el genial Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura, la más noble función de un escritor es dar testimonio, como acta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir. Decía que es un momento difícil, no solo en lo sanitario, eso lo sabemos todos, pero también en lo social. Y en lo político institucional, pregunto, cuestiones que no nos son ajenas ni lejanas, quiero relacionarlas con la valía de esta obra. Sin ingresar o sin pretender ingresar en consideraciones de tipo político-ideológicas, porque no es el espacio,
Es innegable que somos testigos en estos días en nuestra provincia de una fenomenal crisis institucional, con poderes del Estado avasallando a otros, arrogándose atribuciones de investigación sobre fiscales y funcionarios, mezclando roles, intentando aplicar leyes retroactivamente, hasta llegar al señalamiento público de una magistrada que lo único que hizo es respetar su investidura y hacer lugar a una acción de amparo, ante lo cual con absoluta indolencia algún legislador amenazó con un jury de enjuiciamiento. Pues bien, esa magistrada integra el consejo directivo de esta casa en representación de los graduados y las graduadas. Para la mejor comprensión de esto que estoy diciendo, sugiero la lectura del artículo La verdad y las formas jurídicas, firmado por Juan Carlos Tiziani, que salió editado el domingo pasado en el diario Rosario 12, y en el cual con meridiana lucidez la doctora Bruera, que luego expondrá, explica mucho mejor que yo la cuestión. Por eso decimos, enriquecer el debate, Ricardo, con voces académicas. A eso nos invita el profesor Terrile. Si queremos superar el escenario de crisis social y política, que como decís Ricardo, sobrevendrá a esta crisis sanitaria, a partir de aquello que sostuvo Rawls, la necesidad de arribar a un consenso constitucional debe incluir no solo las libertades básicas, sino también garantizar las necesidades básicas. Porque como bien cita el profesor Terrile a Rosanpalón, y extremando el pensamiento de este, si la crisis de las democracias podría estar en las desigualdades sociales, seguramente en la lucha contra ellas esté la clave del éxito que todos anhelamos. A usted, profesor Terrile, y en nombre de nuestra comunidad académica, muchas gracias, y muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, doctor Botta, por su alocución. Ahora le vamos a ceder la palabra. Bueno, mi nombre es Guillermo Bayeretti, yo soy docente de la Comisión 7 de la Cátedra A, a cargo del doctor Terrile. Estoy oficiando de moderador, y ahora le voy a dar la palabra a la doctora Matilde Bruera. La doctora Matilde Bruera la conocemos todos, pero bueno, además está decir que es profesora de Derecho Penal de nuestra casa, de la Universidad Nacional de Rosario. Antes voy a hacer la presentación yo del colegio, desde el colegio. Perdón, discúlpame. No, está bien. Bueno, agradeciendo... Creo que sí. Oscar quería hablar en primer término. No sé. Bien, bueno, hacemos así entonces. Bueno, desde el Colegio de Abogados impulsamos todo este tipo de actividades, fundamentalmente con la universidad pública, un acercamiento fundamentalmente por los valores que significa la universidad pública en lo que hace a los postulados reformistas de la reforma universitaria, y evidentemente, y siendo nuestro titular de cátedra, realmente es un libro que llama a la reflexión sobre distintos temas, y fundamentalmente sobre la realidad institucional de nuestro país y sobre un poco la historia de la democracia. Ahí el doctor Terrile trata distintos temas, nos habla de la democracia y fundamentalmente del terrorismo de Estado del 76, nos dice textualmente: la dictadura nos hizo valorar la democracia, el genocidio desatado, la tortura, los tratos inhumanos, crueles, aberrantes y degradantes, los detenidos desaparecidos, los vuelos de la muerte. Y es cierto, debemos decir que la palabra democracia en nuestro país fue paradójicamente divorciada del pueblo, apropiada por una dictadura cívico-militar que derrotó al gobierno constitucional votado por el 62% de los votos en el año 55. ¿Sí? La palabra libertad y democracia fueron expropiadas del lenguaje político de los movimientos nacionales. ¿Sí? Y este hecho terrorífico de los bombardeos del 55, cuando un golpe eclesiástico y militar sobre la población civil, con el saldo de más de 700 heridos y 309 víctimas, posteriormente muchos de estos fueron terroristas de Estado, que violentaron las garantías mínimas de lo que fue la lucha popular y lo que es la democracia, es decir, una reivindicación de la democracia, una reivindicación de esa democracia que se dio fundamentalmente en nuestras generaciones, ¿sí? Que aprendimos y vivimos en democracia, esa democracia que digamos que se va consolidando, pero que tiene sus ribetes, que también Terrile nos hace saber cuando habla en su libro de la crisis institucional, como refirió el decano en nuestra Facultad de Derecho y en el ámbito institucional de nuestro país. Cuando habla Ricardo de la crisis institucional, nos habla de la desconstitucionalización
responsabilidad de los tres poderes del Estado, principalmente el Poder Judicial, atento a su función de control que omite ejecutar perversamente. El sistema de designación de jueces y juezas, sin lugar a dudas, constituye un factor relevante para el verdadero cambio de la justicia. En la justicia federal y provincial asistimos a una verdadera corporación de la llamada familia judicial, en la que el nepotismo es marca registrada y ello constituye un verdadero tapón para el acceso a la justicia. Y también nos dice Ricardo, nuestra Corte Suprema Provincial sigue sin imaginar variables que pongan en marcha la administración de justicia. Han invertido fortunas de dinero en capacitación de su personal y de los letrados en un sistema informático que ha mostrado su absoluta incapacidad. Numerosos abogados que ejercen la profesión en forma liberal han denunciado, junto con los colegios de abogados de nuestra provincia, el estado de situación y han propuesto alternativas progresivas para superar el aislamiento. La reforma de la justicia es una necesidad. Es imposible consolidar el sistema republicano sin la existencia de la división de poderes, con poderes independientes que permitan impulsar los sistemas de control que tienen establecidos en el contrato constitucional. Sin duda, la crisis a la que hacía referencia el decano de la facultad también replicó en el Colegio de Abogados y en su conducción, buscando llamar a la moderación a los poderes políticos, sobre todo en investigaciones muy serias y muy graves vinculados a empresas delictuales, y la necesidad también de respaldar a la jueza quien fuera amenazada por no compartir con sus criterios o sus fallos, con su remoción o con el juicio político. Y quizás el elemento más conflictivo que dará en esta mesa es la definición de populismo que nos da Ricardo, pero también nosotros podemos relacionarla y verificarla por lo que son los datos históricos, ¿no?, de los movimientos nacionales y populares, como fue el irigoyenismo y como fue el peronismo, que abrieron a la democracia sin ningún tipo de restricciones y que fueron ampliamente perseguidos, como dijimos, todos sus dirigentes, por todas las dictaduras, ¿sí?, y donde la ampliación de derechos fue sin duda uno de los logros más importantes, ¿no?, constitucionalizando derechos sociales, permitiendo el acceso del voto femenino, ampliando con la justicia social, constitucionalizando los derechos sociales, y sin duda que en esa experiencia es una experiencia que nos lleva tal vez a referirnos a la cuestión nacional y a la cuestión social de los pensadores como Arturo Jauretche, pensando en Scalabrini Ortiz o en Horacio González más modernamente, ¿no? Esa concepción de pueblo que no es la concepción de pueblo de la ciencia política, sino tal vez esa concepción del pueblo que avanza hacia la profundización de lugares en donde las formaciones económicas sociales dependientes necesitan de alguna síntesis de los distintos grupos económicos para enfrentar a los distintos grupos económicos, los grupos dominantes, como fue la experiencia neoliberal en la Argentina, con tan infausta y triste, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de pérdida de derechos, de desconstitucionalización, es decir, la historia que nosotros conocemos de lo que fueron los gobiernos neoliberales que tuvimos que padecer la totalidad de los argentinos. Y finalmente, Ricardo nos convoca y nos dice que fui elaborando e individualizando los vicios que son necesarios combatir para volver en todo caso a iniciar una profunda introspección para educarnos en la tolerancia y en la íntima comprensión que no existe ninguna posibilidad de superar la presente coyuntura si no es juntos. El consenso superpuesto implica dejar de lado aquellas diferencias ideológicas que no son esenciales para superar la crisis y en su lugar procurar acuerdos que con plazos determinados pongan el acento en atravesar y superar la coyuntura, para superar todas las grietas conscientes que no van a desaparecer, sino para transformarlas en diferencias admisibles y posiciones que se puedan acercar. Es imprescindible asumir que no existe la posibilidad de superar la coyuntura individualmente, sino en consenso en un programa colectivo. Sin duda, de las experiencias que nos han tocado vivir, y me refiero no a la generación de Ricardo, que relata en su primer capítulo el cordobazo, la resistencia a la dictadura, la militancia clandestina, todo lo que le tocó vivir a la generación anterior, sino voy a hacer referencia a mi generación. Y me viene a la memoria la primera militancia en la universidad, cuando en Unidad, convocando unidad para peronistas radicales, comunistas, intransigentes, se llevó adelante la primera normalización, en la cual se reinstalaron distintas cátedras de las cuales los profesores que me van a suceder en el aula han sido protagonistas,
y en las cuales pudimos, aquellos profesores que habían sido, digamos, aislados de la facultad durante el proceso por las proscripciones de la dictadura, se pusieron de acuerdo, enfrentaron al continuismo de lo que fueron los colaboradores de la dictadura. Yo recuerdo las cátedras paralelas, recuerdo la huelga de hambre para que se vaya el rector de la dictadura, y me viene a la memoria los profesores como Gardela, los profesores como Díaz Molano, como Isabel Fernández Acevedo, y fundamentalmente Rodolfo Scholler, nuestro profesor, y quien fuera, digamos, uno de los inspiradores, no solamente en el marco del derecho constitucional, sino también en su militancia en el Colegio de Abogados y su militancia social y política. Y también me viene a la memoria la actual conducción del Colegio de Abogados, la cual también está conformada por peronistas radicales y con un amplio espectro, la cual ha llevado adelante innumerables cantidad de hechos, tanto reivindicativos como, si se quiere, desde el punto de vista académico y el trabajo de sus institutos, como es la conformación de la Federación de los Colegios de Abogados, la lucha en pandemia, y afrontando toda esta crisis institucional, la formación obligatoria en género, una serie de reivindicaciones gremiales y también en el ámbito que realmente nos enorgullecen. Y bueno, quería pasarle la palabra a Guillermo para la presentación del próximo orador, y que siempre el Colegio de Abogados va a estar, mientras tenga esta conducción, apoyando este tipo de actividades. Muchas gracias y te paso la palabra, Guillermo. Muchas gracias, Hugo. Bueno, muchas gracias, Hugo, por tus palabras. Vamos a continuar con la presentación. Vamos a darle la palabra al doctor Oscar Blando, quien es doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Político de la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Derecho. También es docente de la Maestría de Derecho Público de la Facultad de Derecho UNR, profesor de Derecho Electoral, Derecho Constitucional Profundizado, ex director de Reforma Política y Constitucional del Estado. Bueno, buen día, Oscar, y bueno, tenés la palabra. Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero, obviamente, un sincero agradecimiento por esta posibilidad de comentar este libro de Ricardo Terrile. El agradecimiento, obviamente, a las instituciones, a la Facultad de Derecho, al señor decano, Hernán Bota, al Instituto de Derecho Público, a Hugo Hernández, por esta posibilidad. Y realmente yo diría que es un placer estar, porque además estoy con dos amigos, ¿no? Tanto Ricardo Terrile como Matilde Bruera son dos amigos, entrañables amigos de hace tanto tiempo, y recordaba, mientras anotaba algunas cosas, cuando en los primeros años de la década del 80 habíamos ido a Mendoza con otros colegas y amigos. Éramos los jóvenes profesionales que íbamos en busca de muchas cosas, muchos ideales, era el fin de la dictadura, muchos recuerdos. O sea que es un gran placer estar acá, sinceramente. Yo anoté algunas cosas, no quería olvidarme de algunas cosas que quiero decir sobre Ricardo y sobre el libro. Y lo digo porque a mí no me gustan los que presentan libros y solo leen las tapas y las contratapas. Publicar un libro es una celebración. Uno que lo ha hecho, que lo hace, que hace presentaciones, es una celebración. Y presentar el libro de Ricardo es una festividad. Con Ricardo nos conocemos desde hace muchos años. Tenemos una franca, una entrañable, una sincera amistad. Yo le debo varios agradecimientos, pero quiero señalar algo en relación a lo que dijo Hugo Hernández. Tal vez uno de los momentos más difíciles, pero que más
he sentido como propio en mi vida académica y diría en mi vida pública, fue aquel momento al que hace referencia Hugo Hernández cuando fui, gracias en gran medida a la propuesta de Ricardo Terrile, secretario académico del proceso de normalización en la Facultad de Derecho de Rosario. Yo viví esa época, una época muy hermosa, difícil a la vez, pero en gran parte yo recuerdo el empuje que dio Ricardo para que yo pudiera estar en esa secretaría académica, que tuve el gusto justamente, como decía Hugo, de trabajar en la normalización, en los concursos universitarios, en las cátedras paralelas. La facultad no echó a nadie en esa época, en todo caso, tendiendo al pluralismo, a la libertad de cátedra, hicimos cátedras paralelas, ampliando los lugares de discusión, de debate, la filosofía de cada uno de los sectores que componían y componen la Facultad de Derecho. En el prefacio, Ricardo reconoce en este texto que, aunque no lo cites, habla de ideas, de aportes, de académicos, de colegas, de amigos. Y yo ahí me sentí identificado en un punto, por lo menos, cuando en el capítulo 4, cuando mueren las democracias, Ricardo hace referencia al precedente de la Corte Suprema Nacional, el caso, el leading case, que fue el Partido Obrero. Porque me acuerdo en algún par de largas tardes que estuvimos juntos con Ricardo, largas horas hablando sobre el control ideológico de los partidos políticos y la cuadratura del círculo en los albores de la democracia que tanto nos preocupaba. Si los partidos antisistema, si los partidos nazis, etcétera, podían estar y ser parte de la democracia, y criticábamos aquel fallo de la Corte Suprema sobre el Partido Obrero. Ricardo es un profesor universitario de Derecho Constitucional apasionado por la docencia, por la rigurosidad de los planteos, de los análisis, de los estudios, con una característica, yo diría, poco común, o no tan común entre los docentes, y que él mismo lo dice y lo reconoce en el comienzo del libro. La intención es que resulte accesible a los estudiantes. Y realmente Ricardo, que seguimos, los quienes seguimos sus textos y sus libros, escribe para los estudiantes. Quizá afirmando aquella máxima de la reforma universitaria que tanto él como yo y como muchos otros enarbolamos, cuando dice: toda la educación es una larga obra de amar a los que aprenden. Una universidad puede concebirse sin profesores, pero nunca sin alumnos. Y yo digo, la educación universitaria, y en realidad toda la educación, tiene que tener siempre en vista al destinatario, y el destinatario son los estudiantes, son los alumnos. Este es un libro distinto al de Ricardo. Es un libro con definiciones políticas, de contenido político, con una amplia doctrina, bibliografía, un caudal bibliográfico muy importante, que se apoya así con datos, con principios, con valores jurídicos, pero a diferencia de otros textos que son eminentemente jurídicos. Este libro, como todo libro, invita a un diálogo entre el lector y el autor. Ricardo nos interpela, nos desafía al debate, a la discusión, exige al lector que se convierta en aliado o en adversario de su discurso, y lo consigue. A veces somos aliados y también a veces un poco adversarios. Y lo propone con una total honestidad intelectual. Dice lo que cree y lo que piensa.
como si estuvieran en un ágora universitario, que es el lugar, nuestro lugar, donde se desarrolla y tiene lugar el pensamiento libre, donde no hay o no debe haber ortodoxias permitidas y heterodoxias condenadas. El libro de Ricardo no es un libro cerrado que nos dice, bueno, esto es así, sino que es y nos invita y deja abierta la posibilidad de ampliar, desarrollar desde otra mirada su contenido. Y esto es lo que trataré de hacer brevemente, desde luego haciendo un recorte temático, dado que el análisis de en profundidad de cada capítulo nos llevaría a un seminario académico de todo un año. Terrile centra su ensayo en un tema central en el mundo actual y, por supuesto, en Argentina, en la región. Lo que él y otros autores llaman la erosión democrática. Y la trama, relaciones, vínculos, límites, como dice Ferrajoli, entre democracia y Estado constitucional de derecho. Y allí parte, como decía Hugo, de lo que denomina los insoportables desencuentros de nuestra historia. Hace una visión crítica de esas ásperas disputas y llega a la conclusión y reconoce que en esta historia solo hay dos pactos de convivencia o contrato constitucional. El primero en 1860, después de Pavón, y el segundo con la reforma constitucional del 94. Es cierto, mayoritariamente los pueblos en la historia y en nuestras historias se basan, tienen disputas y desencuentros. Nacen de hechos revolucionarios, de hechos violentos, anticoloniales, emancipatorios. El nuestro no podía ser una excepción. Es que la política, incluso la política democrática, no es ajena al conflicto, es parte consustancial de la política, de la lucha de ideas, de las luchas de intereses. El tema, y aquí lo plantea Ricardo, es cómo procesamos esos conflictos democráticamente, buscando acuerdos y consensos básicos. Creo que los argentinos hemos alcanzado una especie de contrato o acuerdo mínimo democrático, tal vez teniendo en cuenta nuestra azarosa vida institucional. Yo diría que son esencialmente dos: nunca más a los golpes de Estado, nunca más a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. El contrato constitucional sería la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, la democracia en el mundo, en la región, en la Argentina, está en cuestionamiento. Es base de las discusiones políticas, jurídicas e institucionales. Y hay que entender, como los estudios y las investigaciones hacen, dos visiones distintas. Uno, lo que significa el apoyo a la democracia, y otro, la satisfacción con la democracia. La primera significa, y la desarrolla Ricardo en el libro, entre otros en el capítulo 2, sobre la crisis del sistema partidocrático representativo, en el 6, la fatiga democrática. El primero significa apoyo a la democracia, es decir, nos referimos al grado de adhesión del ciudadano al sistema democrático, es decir, lo opuesto a la dictadura. Y cuando hablamos de satisfacción de la democracia, nos referimos a la percepción ciudadana sobre cómo funciona la democracia, cómo funcionan las instituciones de la democracia. Y esto en la región, en América Latina, etcétera, está en cuestionamiento, está en permanente cuestionamiento. Las investigaciones hechas en Latinobarómetro del 2018, sin ir más lejos, da cuenta de esto que Ricardo plantea. Hay un promedio en la América Latina de un 48% nada más de apoyo a la democracia.
Y la propia Argentina, en el año 2016 había un 71% de apoyo a la democracia, en el 2017 un 68%, y en el año 2018 de un 58%, es decir, había bajado un 10% de la percepción ciudadana de apoyo a la democracia. Y un 54% de que la democracia argentina tiene graves problemas. Ahora, ¿es un tema exclusivamente de la clase llamada, mal llamada clase política, de la representación política? No, y lamentablemente no. Las otras instituciones y poderes tampoco son percibidas satisfactoriamente por la sociedad. El Poder Judicial tiene un 24% de confianza. El Parlamento, los congresos un 26%, los partidos políticos un 14%, los gremios un 22%, lo cual nos hace decir que más allá de una crisis de representaciones de los partidos, tal cual lo plantea Ricardo, me parece que hay una crisis de la clase dirigencial argentina. Son mucho más representativos y confiables determinados dirigentes sociales, determinados empresarios ligados a la corrupción, determinados sectores que se anquilosan en sus lugares de trabajo o de poder. Ciertamente no, realmente me parece que a veces la representación política demuestra lo que los argentinos somos. Somos ciudadanos que llegan a lugares de poder, pero somos también parte de eso. Y con la pandemia esto se ha ciertamente profundizado. Hay una evidencia de una profundización de la desafección ciudadana. Basta ver las elecciones peruanas del 11 de abril, donde los dos candidatos más votados apenas sumaron un 32% de los votos. O en Chile, con las elecciones chilenas, donde votó solo el 43% del electorado y donde hubo un verdadero terremoto para el establishment partidario chileno. Los desafíos que enfrenta la democracia en América Latina no se limitan solo a la representación, sino a la calidad de la democracia, y esto es lo que Terrile desarrolla y avanza en capítulos viendo cuáles son las causas de esa crisis democrática, representativa. Hace una genealogía del populismo con citas obviamente de Rosa Mayón, por ejemplo, El siglo del populismo. Las crecientes deterioros donde puntualiza los problemas de la excepcionalidad y, por supuesto, Giorgio Agamben, estado de excepción, y hace hincapié en el papel y en los abusos de los decretos de necesidad y urgencia, la corrupción y la prevalente delegación legislativa. Cuestiona el tema de la independencia del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Y es aquí, como decía, como Ricardo deja el libro abierto para que nosotros podamos profundizar y proponer, quisiera hacer unos breves aportes, tal vez poniendo énfasis en algunas otras miradas para el debate. Yo creo que junto con todas estas cuestiones que plantea Ricardo en el libro, tendríamos que también poner el acento en otro tema que desde luego que Ricardo desarrolla, y que es el tema de la desigualdad. Ya el informe de desarrollo humano, cuando estaba Caputo, en el 2001 planteaba ese triángulo entre democracia, pobreza y desigualdad, ese triángulo de la desigualdad, especialmente en la región más desigual del mundo, que es América Latina. Hace pocas semanas le preguntaron justamente a Levinsky, le preguntaron, entre otras cosas, cuál era el problema de la democracia actual. Y él dijo,
la desigualdad. Entre otras cosas, la desigualdad. Y hablaba de la sociedad chilena, de los problemas y de los obstáculos del ascenso social en la sociedad chilena y el debilitamiento del establishment, de los establishment en general. Y decía, es mucho más fácil que antes apelar a la gente al descontento y a movilizarla contra el establishment. Es algo democrático en muchos sentidos, el hecho de que puedan ganar quienes están al costado, que David le pueda ganar a Goliat. Es muy democrático, pero es un factor de desestabilización en América Latina y también en otros países. Argentina debiera prestar atención a este fenómeno. Desde hace años, el crecimiento económico del país es negativo, la inflación se multiplica, los niveles de desigualdad no paran de azotar cada vez más un frágil entramado social. Es un cóctel preocupante que ofrece unas facetas más dramáticas. Hace pocas semanas se conoció el informe presentado por el Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica y Cáritas. Cada 4 niños que se sientan en una mesa, solo uno come todos los días en nuestro país. Esa es la grieta. Ese es el tema que debíamos afrontar los argentinos. En Cómo mueren las democracias, ese ensayo clásico de Levinsky y Ziblatt destacan que los regímenes electorales ya no terminan con un golpe de Estado clásico. Hoy no hay tanques en las calles ni fuerzas armadas en los palacios de gobierno. La agonía es más lenta, más imperceptible. Y la pandemia ha creado en Sudamérica condiciones de inestabilidad social y política. Un desafío que no se veía en la región desde la restauración de los gobiernos constitucionales en la década del 80. Porque ciertamente hay tanques en las calles, hay ruptura del orden constitucional, hay militares que han producido golpes de Estado, hay estallidos sociales, hay represión desmedida, hay gobiernos que caen, hay sistemas competitivos o autoritarios que han pasado a convertirse directamente en autocracias. Perú es un ejemplo de la fragmentación y de los cuestionamientos. Hasta se cuestionan los resultados electorales, tema que Ricardo toca en uno de sus capítulos. Pero para ir finalizando, digo, hay otro punto que me parece que es atender y preocupante, que agrava la situación, que agrava la polarización. Y es lo que Daniel Ferenstein llama en su libro La construcción del enano fascista, los usos del odio como estrategia política. Hay una reacción, no ya individual, sino como práctica social. Dirigir la frustración propia a los inmigrantes, a los villeros, a quienes defienden la diversidad sexual o el aborto, una reacción que recurre como nunca antes a exaltar a las fuerzas de seguridad, a defender a la antipolítica como forma de política y como estrategia de agitación electoral. Es decir, la rebeldía que teníamos nosotros en la juventud, que era una característica de los sectores progresistas o de izquierda, pareciera, como dice el libro de Pablo Stefanoni, que la rebeldía pasó a ser de derecha. La incorrección política, la crítica al establishment, se volvieron de derecha. Son las derechas alternativas, las de Trump, las de Bolsonaro, la de Le Pen en Francia, o de la de Isabel Díaz Ayuso en España, entre otras. Son algunos exponentes. Y lejos de ir o apelar a las movilizaciones partidarias,
son instrumentos políticos a través de esta potente medios de comunicación, las redes sociales, internet, YouTube. Y lo más sorprendente es que ha arrebatado muchas veces las banderas que siempre habían pretendido ser de los sectores progresistas, los sectores de izquierda, y hasta utilizando las mismas reglas, la incorrección política. Frente a eso hay un repliegue y un desconcierto de los sectores progresistas. Hay hasta una apropiación semántica de banderas de esos sectores, como la defensa, parece increíble, de las libertades públicas o los derechos humanos, cuando nunca las defendieron. Todo, especialmente en Argentina, en una melange discursivas ideológica en donde los liberales aparecen unidos a los carapintadas y a los neonazis, o los libertarios que en lugar de promover, como se supone cualquier libertario que se precie de tal, la disolución del Estado, lo que hacen es defender a ultranza la propiedad privada y el capitalismo más extremo. La increíble toma del Capitolio en Estados Unidos y la apabullante derrota de Podemos en Madrid parecen dar crédito a esto. La derecha se ha vuelto rebelde. Y como se ha dicho, el guasón moderno vive en una ciudad con altas tasas de delincuencia, corrupción y marginalidad, y se convierte en el irreverente líder de un ejército de hombres blancos, desempleados, empobrecidos y descartados por el sistema. En esa gran película. Son los nuevos rechazados sociales que buscan revancha contra una élite conformada por ricos políticos y medios de comunicación. Se alzan contra el estatus aún progresista que los gobierna. Al menos eso fue Joker. Gran parte de la derecha norteamericana de los Estados Unidos así lo vio. ¿Qué hacer? Se pregunta en uno de sus capítulos, Ricardo, ¿qué hacer? Como se lo preguntó a principios del siglo Lenin. Dice Ricardo, hay que evitar seguir erosionando los cimientos democráticos, o en términos de O'Donnell, la muerte lenta de la democracia. Propone discutir todo de nuevo. Un nuevo contrato constitucional democrático, el sistema de partidos, que hoy es más un sistema de coaliciones, la introducción de mecanismos de democracia directa, la periodicidad de los mandatos, preservar la calidad democrática, promover otras formas de participación y de control, discutir el constitucionalismo, los procesos electorales y los escenarios dramáticos de pospandemia. Pensar la democracia como la democracia permanente y no solo la democracia electoral cuando votamos. Pero para finalizar, y como estamos en un ámbito de derecho, el Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho, termino con una preocupación que atravesó un poco mi exposición, apelando a un jurista brasileño, Oscar Vilhena Vera, que escribió un texto que se llama La desigualdad y el Estado de Derecho. La tesis de este autor está derivada justamente de los niveles de pobreza y persistencia de desigualdad, que dice en esta tesis, causa la invisibilidad de los muy pobres, la demonización de los que desafían el sistema y la inmunidad de los privilegiados, anulando la imparcialidad jurídica. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer los docentes, los abogados, los juristas?
la tarea jurídico-política tal vez sea, como dice este autor, que el sistema jurídico pueda dar mayor valor a quienes están por debajo de la ley, acabar con los privilegios de los que están por encima de esta y recuperar la lealtad de los que están en contra de esta. Felicitaciones a Ricardo Terrile y el agradecimiento por ayudarnos a pensar libremente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Orlando. Ahora tiene la palabra la doctora Matilde Bruera. La doctora Matilde Bruera es docente de nuestra facultad de Derecho Penal 1, también es diputada provincial, mandato vigente, así que Matilde, tenés la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a Ricardo por haberme invitado a presentar este libro. La verdad que yo les decía fuera de cámara, como se dice ahora, que para mí esto es un déjà vu, creo que para los tres. Somos una generación de abogados que participamos y militamos juntos, a pesar de pertenecer a distintos espacios políticos. Nos tocó militar juntos en aquella etapa de la construcción democrática, en los primeros años 80, ¿no? Así que tenemos muy lindos recuerdos. Oscar creo que me recordaba Mendoza, un encuentro en Mendoza en que éramos muy jóvenes y muy irreverentes. No me acuerdo qué fuimos a hacer al comando del 5º Cuerpo de Ejército. Y también me acuerdo de San Juan, pero San Juan no se puede contar, así que voy a empezar a referirme al libro. Bueno, gracias por invitarme a participar y gracias por el libro, gracias por la obra y por el trabajo, que realmente es un trabajo denso y que nos invita a la reflexión. Gracias también al señor decano por la presentación, gracias a Hugo Hernández, al Instituto del Colegio de Abogados, y bueno, y gracias a todos los que vinieron a escucharnos, ¿no? O a participar de este debate. Bueno, como les decía, el texto del libro realmente es muy interesante, es un libro denso porque abarca muchos problemas, como bien decía Oscar, analizar profundamente cada uno de los capítulos nos llevaría a un extenso seminario, ¿no? El texto es polémico, les decía, no solamente tiene una densidad por la profundidad de los temas que aborda, sino que genera polémica. Nos invita a la reflexión colectiva, nos invita a acordar, nos invita a replicar. Yo creo que soy parte de este experimento, me parece que Ricardo me invitó porque soy su amiga populista, así que como ya se han planteado algunas de las cuestiones del libro, yo en general voy a referirme a reflexiones que me provoca el libro, ¿no? Que me provoca todo lo que está desarrollado en el libro. Ricardo, bueno, el libro está estructurado en 2 partes. Los 9 primeros capítulos son un poco un diagnóstico de este fenómeno que se denomina Ricardo la erosión democrática, siguiendo a varios autores, o el deterioro de la democracia. Y en los 15 últimos capítulos se pregunta, como buen político, Ricardo no solo es un jurista, sino que tiene una trayectoria política, se pregunta qué hacer, ¿no? Y bueno, y ahí también genera una serie de polémicas. La tesis del libro yo la interpreto como un análisis de los desencuentros y encuentros de la política argentina. Yo creo que es un libro más político que jurídico, es un libro esencialmente político, y habla justamente
de los desencuentros y de los encuentros de los argentinos y la necesidad de generar un nuevo pacto político para abordar los problemas que erosionan, que él describe y que erosionan la democracia. Como buen jurista, la perspectiva es desde las instituciones, y él dice que no da respuestas, sino que abre preguntas, pero claro, hay preguntas que proponen respuestas. Bueno, yo reflexionando sobre, obviamente es una preocupación, yo creo que es una preocupación general la situación democrática. A mí, en esta etapa de mi vida que me ha tocado protagonizar esta función política en la Cámara de Diputados y que me toca transitar esta etapa tan difícil de la provincia de Santa Fe, a la que hacía mención el decano, ¿no? No me voy a referir a ella porque ya la han leído, la han podido leer ustedes en los medios y demás, pero realmente es un momento donde explota una crisis política que no es nueva, es de vieja data, pero explota por distintas circunstancias en este momento, y yo creo que tiene que ver, es una crisis que tiene que ver con uno de los problemas de las instituciones políticas, que es el financiamiento de los partidos políticos. Esto hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Esto, el financiamiento de los partidos políticos y los vínculos de no solamente de la política con determinados espacios del delito organizado, sino los vínculos del Poder Judicial, de la política y demás, lo cual es una situación realmente muy difícil y desagradable, ¿no? Pero bueno, es preferible que haya salido a la luz y que podamos hablarla. La democracia, como dice Ferraioli, que también es uno de los autores que cita Ricardo para desarrollar su tesis, pero Ferraioli en una obra que se llama La ley del más débil, nos dice que la democracia es el ejercicio efectivo de los derechos. Él en un párrafo dice: hacer verdadera la democracia es tomar en serio los derechos fundamentales y es poner fin al apartheid que excluye el disfrute de la democracia a las 4/5 partes de la población del mundo. Eso es hablar de democracia. Hablar de democracia es hablar del fin de la exclusión de los sectores sociales que no acceden al sistema democrático, porque la democracia es el ejercicio efectivo de los derechos, no es solamente el funcionamiento de las instituciones. Desde la tradición del pensamiento crítico emancipatorio, otro autor, como es Buenaventura de Sousa Santos, viene desarrollando investigaciones que nos proponen una descolonización del pensamiento. Y yo creo que por eso hablo de las reflexiones que me ha provocado el libro, ¿no? Yo creo que para analizar la democracia tenemos que avanzar en descolonizar nuestro propio pensamiento y en construir una nueva epistemología para analizar a la democracia. Hay que abrir un horizonte de interculturalidad y que las instituciones y nuestras mentalidades se liberen de lo que fue el paradigma de la modernidad para poder analizar realmente, porque como bien decía Oscar, hay que pensar todo de nuevo. Y si vamos a pensar todo de nuevo, creo que tenemos que partir de un nuevo punto de vista, ¿no? Y esto que nos propone Buenaventura Santos, a mí me parece interesante para abordar la descolonización epistemológica del análisis de la democracia, ¿no? Hay que repensar las relaciones, hay que repensar el lenguaje y hay que repensar la situación de relación de las instituciones en los pueblos subalternizados, ¿no? Como decía, se mencionaba acá, los fenómenos que están ocurriendo en toda Latinoamérica, la erosión de la democracia en Latinoamérica, el desconocimiento de los procesos populares, se mencionaba acá lo que pasó en Perú, lo que pasa en Chile, etc. Creo que hay que hacer una crítica del concepto de democracia desde la modernidad de Occidente y hay que trabajar con los nuevos problemas epistemológicos que nos aportan las luchas sociales.
creo que todos los que estamos acá pensamos que el derecho se construye con las luchas sociales, eso desde Yerin en adelante, pero sobre todo quienes hemos sido o somos militantes del derecho, sabemos que el derecho se escribe en las luchas sociales, se escribe en las calles, ¿no? Entonces creo que esto nos puede permitir embucear en un concepto sustancial de democracia, que es lo que también reclama Ferraioli con su postura, ¿no? Yo creo que estamos transitando realmente un cambio de época. Creo que la crisis es tan grave porque estamos transitando esto. Nosotros arrastramos viejas crisis sociales y creo que en medio de esta pandemia ha explotado la situación social y se han evidenciado. Hay un autor que decía, que escribía sobre la pandemia y dice que hay algo que ha evidenciado Nathanson, creo que decía en un artículo, si hay algo que ha evidenciado la pandemia, algo que ha avanzado en pandemia es la desigualdad, ¿no? La desigualdad no es nueva, pero la pandemia la ha profundizado, ¿no? Yo creo que hay una crisis, también hay una crisis no solo del concepto de democracia, sino que hay una crisis del funcionamiento de las instituciones. Yo creo que sí hay una crisis de representación. Es posible, como decía Oscar, que sea más amplia que la representación política, que sea una crisis dirigencial, pero yo creo que hay una profunda distancia entre la dirigencia política y la sociedad. No es casual esto, este repudio a la clase política, del cual obviamente yo no comparto algunas lecturas, pero algo pasa. Y no me olvido del 2001, de que se vayan todos, ¿no? Creo que hay una profunda crisis. Yo creo que la sociedad, desde distintos puntos de vista, advierte que la clase política o los funcionarios políticos no abordan sus problemas cotidianos, ¿no? Y los problemas cotidianos son estos: la posibilidad de ejercer los derechos. La política no representa las reivindicaciones populares, ¿no? La gente vota y al otro día puede perder el trabajo, su hijo puede tener que dejar de ir puede no acceder a la educación, su hijo puede no acceder a comer, su familia pierde la vivienda, su familia tiene que ir a un comedor popular. Entonces, bueno, esto genera una crisis, ¿no? Esto genera una crisis y una distancia. Y hay una crisis también que no se puede negar de los partidos políticos que han desaparecido como organizaciones ligadas a un conjunto de ideas y a un proyecto político, ¿no? Hoy, como bien decía Oscar también, subsisten las coaliciones que se dan en llamar, por eso se habla de espacios políticos, ¿no? Espacio en general es un repunte de distintos, pero no es, los partidos políticos creo que al menos han perdido esa esencia, no creo que la hayan perdido de todo ese vínculo, pero han perdido en su esencia eso, ¿no? Yo recuerdo que nosotros recordamos lo que fue el irigoyenismo y su vínculo con la clase media, el peronismo y su vínculo con los trabajadores. Bueno, yo creo que parte de esos lazos están cuestionados, por lo menos están cuestionados en la sociedad, ¿no? Y por supuesto, hay un 40% de pobreza, hay un 60% de niños que no acceden a los derechos básicos, entonces hay mafias instaladas y vinculadas al poder político y al poder judicial. Bueno, es una crisis muy profunda y por eso yo creo que abordarla reclama pensar a la democracia desde otro lugar. Sobre todo porque la democracia no solo está siendo cuestionada de los distintos movimientos sociales, desde las distintas expresiones de movimientos sociales, sino que hay una historia de cuestionamiento de la democracia. El movimiento feminista hoy es uno de los actuales movimientos sociales que cuestiona seriamente el funcionamiento de la democracia, ¿no? Pero esto no es nuevo. Nosotros no nos olvidemos que fue el movimiento feminista
el que de fines el movimiento feminista, el que cuestiona el modelo de democracia de la Ilustración, ¿no? Nosotros no nos olvidemos que es el movimiento feminista el que pone en crisis el discurso jurídico pretendidamente universal y pretendidamente neutro, ¿no? Nosotros no nos olvidemos que el contrato social nace con la exclusión. El contrato social, la democracia nace, el concepto de democracia de la modernidad nace con la exclusión del 50% de la población, que eran las mujeres. El contrato social no era un contrato social, las mujeres estaban excluidas del contrato social. Y esto lo ponen en crisis las primeras feministas de la modernidad, ¿no? El incipiente movimiento feminista. Recordamos a aquella feminista Mary Wollstonecraft, que discute con Rousseau, discute esto, ¿no? Discute el concepto de ciudadanía, discuten al sujeto de la modernidad. El sujeto de la modernidad era un sujeto varón, joven y propietario. Y son estas primeras feministas las que le ponen en crisis el concepto de ciudadanía, del origen del concepto democrático. Son estas mujeres las que ponen en crisis la Declaración de los Derechos del Hombre y generan la Declaración de los Derechos de la Mujer, ¿no? Discuten con Rousseau, el Emilio, cuando Rousseau propone una forma de educación de las mujeres distinta que los hombres, porque las mujeres eran distintas, ¿no? Bueno, yo creo que hay que recordar cómo los movimientos y las luchas sociales cuestionaron con otra mirada la construcción democrática. Yo creo que el movimiento feminista ha sido pionero en esto y ha variado su mirada. Yo creo que el movimiento feminista actual, nosotros siempre decimos de nuestras hijas y nuestras nietas, porque es de las mujeres más jóvenes, revalora el movimiento feminista de la igualdad, pero nos propone un nuevo movimiento feminista que es de la diversidad sexual, pero además vinculado también a otras luchas sociales, el feminismo popular. Y creo que esta conjunción de miradas, de luchas sociales, es la que nos va a ayudar a construir una nueva epistemología. Y en esto quiero recordar algo que está pasando en América Latina, y cómo es esta construcción de una democracia plural, ¿no? Quiero recuperar lo que pasó en Chile en estos días, cuando Elisa Loncón, esta mujer chilena, universitaria, lingüista, mapuche, reivindica una democracia plural en su discurso de asunción como presidenta de la Convención Constituyente en Chile, reivindica una democracia popular, una democracia inclusiva, donde el sujeto o la sujeta o el sujete es diverso. Y eso no es un pacto, eso no es un pacto, eso es producto de la lucha, es el producto de la lucha de los pueblos. Cuando ella define en su discurso la democracia, dice: pensemos que es el movimiento popular en Chile el que termina a esta altura de la historia con la Constitución de Pinochet, ¿no? Y esta mujer nos dice en su discurso, el solo hecho que sea mujer y que haya accedido a ese lugar, pero además mujer de pueblo originario, que reivindica la lengua originaria, etc. Leuco nos dice en el discurso, nos propone en el discurso de Asunción, refundar Chile como un Estado plurinacional, intercultural, de defensa de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales, defensa de las cuidadoras, defensa de la madre tierra y limpieza de las aguas. Esta es una nueva visión de la democracia y creo que desde ahí tenemos que empezar a leerla. La democracia argentina también empieza con la exclusión. La democracia argentina recién admite el voto femenino en 1947. Recién en toda la historia argentina las mujeres empiezan a votar en esa fecha. Mi mamá vota por primera vez, ¿no? Nuestras madres, las madres de mi generación votan por primera vez. Y muchos han criticado esa reforma
diciendo que Perón lo hizo para ganar las elecciones con las mujeres. Yo les recordaría que en España la Segunda República también se gana con el voto femenino, ¿no? Y en esto tendríamos que recuperar los debates, los famosos debates de Victoria Kent y de Clara Campoamor, ¿no? Las elecciones del Frente Popular en 1936 se gana con el voto femenino. No porque se haya ganado gracias al voto femenino, sino porque se funda el Frente Popular. Pero de la Segunda República votan las mujeres. El libro de Ricardo habla también, utiliza mucho este concepto de la realidad sólida o la realidad líquida de Bauman y analiza las seguridades e inseguridades que nos suceden en todo el trayecto histórico, ¿no? Y hay algo que me llamó la atención, que empieza el análisis político haciendo casi una historia de sus propias vivencias políticas, de nuestra generación, ¿no? Y empieza el libro con un dato político e histórico, ¿no? Que es el luto de Eva Perón y el golpe del 55. Y si hay algo que expresó los desencuentros en Argentina, fue parece mentira, pero fue la muerte de Eva Perón. Y para no aburrirlos con esto, solo quiero recordar, para simbolizar estos desencuentros de los que habla Ricardo, lo voy a simbolizar con dos pequeñas obras literarias que me parecieron maravillosas, referidas al significado de la muerte y del luto y de los funerales de Eva Perón, ¿no? Hay un poema de María Elena Walsh que escribe en 1976, que dice, y nos remonta al 52 cuando muere Eva, dice: la calle Florida, túnel de flores podridas, el pobrerío se quedó sin madre, llorando entre faroles sin crespones, llorando en cueros para siempre y solos. Sombríos machos de corbata negra sufrían rencorosos el luto por decreto, ¿no? Hubo quienes sufrían el luto por decreto y quienes lloraban por la muerte de Eva. Y hay otra obra que a mí también me impactó muchísimo, que es El simulacro de Borges. A mí el simulacro de Borges también me parece maravilloso, y sobre todo maravilloso como símbolo de los desencuentros argentinos, ¿no? Este texto de Borges, si hay algo que expresa, es el rechazo al movimiento popular, el rechazo al peronismo, el rechazo de los ritos populares, ¿no? En el texto de Borges se burla ironiza, no sé si se burla, pero ironiza y se burla de los funerales que se repetían en todo el interior del país. Ustedes saben que a Eva Perón la velaron durante 12 días y se repetían funerales simulados en todo el interior del país. En un texto de 2 párrafos o 3 párrafos, Borges ironiza sobre eso y dice en un texto: el enlutado no era Perón y la muñeca rubia no era su mujer Eva Duarte, pero tampoco Perón era Perón ni Eva era Eva, sino desconocidos anónimos, cuyo nombre secreto y cuyo rostro verdadero ignoramos, pero que figuraron para el crédulo amor de los arrabales de una crasa mitología, ¿no? Es la negación del peronismo, pero a su vez, involuntariamente, tal vez, uno de los mejores homenajes. Se refiere también Ricardo a lo que fue el golpe del 55 y lo refirió Oscar. Yo creo que el golpe del 55 en Argentina tuvo una particularidad. En mi opinión, el golpe del 55 fue el verdadero prolegómeno del golpe del 76. ¿Por qué? Porque fue un golpe con complicidad civil, eclesiástica, política y militar, y fue un golpe violento donde se desplegó toda la violencia posible. Fue un golpe donde las fuerzas autoritarias y las fuerzas golpistas definieron que sin violencia no se podía. Por eso hubo tal despliegue de violencia, ¿no? Pero nuestra historia argentina está atravesada por los desencuentros, ¿no?
la primera junta de 1810, el fusilamiento de Dorrego, Buenos Aires y la Confederación, etc., ¿no? Ricardo habla de 2 pactos constitucionales. El primero, el de 1860, la reforma constitucional, con la batalla de Cepeda y de Pavón, y el otro pacto sería el de 1994 con la Constitución, el pacto de Olivos, ¿no? Yo en esto disiento y planteo mi diferencia, ¿no? Que tal vez no sea tal, pero yo creo que no fue un pacto. 1860 fue una derrota y fue la entrega del país a la oligarquía porteña, a la oligarquía de Buenos Aires. Y la reforma constitucional expresó eso, expresó una derrota, una lucha, una guerra y una derrota, y tal vez una traición, ¿no? Eso para mí fue la batalla de Pavón. Y el segundo pacto constitucional fue el pacto Alfonsín-Menem, que yo creo que si bien tuvimos una reforma constitucional cuestionada, porque tuvo la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, pero también consagró la reelección de Menem, yo creo que fue el pacto que selló el menemismo. Fue el pacto que selló el menemismo y la posibilidad de la instalación del neoliberalismo en Argentina. Yo creo que también fue producto de una derrota. No creo que haya sido producto del consenso. Después, bueno, uno de los temas que también me parecen que nos invita al debate en este libro y nos invita a debatir ideas y intercambiar opiniones es el uso del término populismo, ¿no? Que merece todo un análisis. Una de las características del populismo describe al nepotismo. Yo creo que el nepotismo es una de las características de las instituciones en Argentina que nace cuando se desarrollan las instituciones burocráticas, ¿no? Pero no comparto la idea de que hay nepotismo en las instituciones políticas, en el poder judicial, etcétera, etcétera, ¿no? No comparto algunos ejemplos que se dan de nepotismo. No se puede decir que Eva Perón fue una expresión del nepotismo y que Cristina Kirchner fue una expresión del nepotismo. No se puede mencionar a semejantes mujeres políticas con semejante protagonismo y trayectoria política como nepotismo. Con ese criterio, Alicia Moró de Justo también sería la expresión del nepotismo, y no lo es. Creo que ninguna de estas mujeres. Primero, porque se utiliza a las mujeres como expresión del nepotismo, ¿no? Pero justamente Eva Perón y Cristina Fernández de Kirchner, se las quiera o se las odia, no se puede negar que fueron mujeres políticas de una trascendencia impresionante en la historia argentina, igual que Alicia Moró de Justo y muchas otras mujeres. No se puede decir que, qué sé yo, que Graciela Camaño sea nepotista, que Lilita Carrió era hija de un dirigente radical que la empujó a presentarse como candidata, etcétera, ¿no? No cuestiono que exista nepotismo, cuestiono esos ejemplos, ¿no? Y otra cuestión para reflexionar, también decía, es la utilización del término populista. Este término populista tiene uso en los medios de comunicación, en general como descalificación y también como amenaza, ¿no? Se califica en general a los gobiernos populares como populista, como una descalificación, y da la casualidad que populistas son todos los gobiernos que no se alinean con la línea de Estados Unidos, ¿no? Como ser Cuba, Venezuela, Argentina, en los gobiernos populares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también tiene este término, el populismo ha tenido y tiene uso académico, eso tampoco lo puedo negar, pero
Es tan contradictorio el uso del término, que el otro día leía un artículo, bueno, primero leí, analizaba este libro que también citó Oscar, ¿no? El de Pablo Stefanoni, ¿no? Donde también analiza el uso del término populista. Y hay un historiador, Ezequiel Adamovsky, que hace un recorrido cronológico sobre el significado del término populista, arrancando desde la Rusia del 1800, Latinoamérica y los movimientos neonazis. Entonces nos decía, el concepto de populismo no es una categoría válida para el análisis porque a lo largo de la historia ha tenido tantos sentidos contrarios, unos descalificantes y otros elogiosos. No se puede decir, es imposible de utilizar semejante categoría con la cual se caracteriza a los movimientos populares, por ejemplo, a la izquierda en Grecia, y a la expresión neonazi en Grecia, digamos, o sea, se caracterizan como populistas a la izquierda o a la derecha. Entonces creo que al menos es una calificación que debe ser al menos repensada y cuestionada, ¿no? Es para el debate, eso es lo que quiero decir. Yo creo que el siglo XX no se compone solo de guerra, genocidios, golpes, totalitarismo, sino también de revoluciones, descolonización, conquistas, construcción de la democracia y grandes luchas colectivas. Yo creo que es uno de los consensos que se ha logrado en Argentina, en nuestro país, como decíamos, ¿no? Con toda esta historia de desencuentros que también Ricardo describe en su obra, en su trabajo, pero uno de los consensos que se ha logrado en nuestro país ha sido con la lucha contra el terrorismo de Estado y contra la impunidad del terrorismo de Estado. Pero esa lucha yo no creo que haya sido parte de un consenso. Digamos, ese consenso, ese acuerdo, ese pacto de reconocimiento de lucha contra la impunidad, es justamente producto de la lucha social. Porque ¿cuándo se logra ese consenso? No se logra, no es casual que gane las elecciones Alfonsín en 1983. Hubo una lucha. Alfonsín en ese momento fue el que representó la síntesis de las reivindicaciones del sector de la sociedad que pugnaba contra las desapariciones, contra el terrorismo de Estado, ¿no? Yo creo que lograr ese consenso fue producto, el consenso ¿no? de luchar contra el terrorismo de Estado, fue producto de una lucha muy dura, que parte de un sector mínimo de la sociedad, como fueron las madres, las abuelas, los movimientos de derechos humanos, pero que logra a través de toda la historia instalarse en la conciencia colectiva, y hasta lo llega a decir Lorenzetti cuando vota en contra el 2x1 en la Corte, ¿no? Yo creo que uno de los problemas de la democracia o que tienen los sectores progresistas, analizando, por ejemplo, el tema de derechos humanos, y lo dice Stefanoni en el libro de la rebeldía es de derecha, el progresismo o la izquierda creen que la historia funciona como garantía, y la historia no funciona como garantía. Que nosotros hayamos logrado un consenso luego de una lucha en materia de derechos humanos no nos garantiza que eso sea un escudo. La conquista de derechos no funciona como un escudo. La conquista de derechos no es parte de un consenso, es parte de una lucha y no funciona como escudo. Requiere una lucha permanente, ¿no? Para defender esos derechos conquistados. Eso es lo que quiero decir. Nos recuerda Stefanoni que España creía que tenía un antídoto contra el franquismo hasta que apareció Vox. Alemania creía que tenía un antídoto contra el nazismo hasta que apareció Alternativa para Alemania. Argentina creía que tenía un antídoto contra los golpes de Estado y contra el neoliberalismo hasta que aparece el macrismo. Yo creo que hoy hay movimientos de una nueva derecha que, si bien son embrionarios e incipientes, ponen en crisis la democracia
porque ponen en crisis y cuestionan todos estos viejos consensos, ¿no? Todos estos viejos consensos logrados con tanto trabajo y tantos movimientos sociales. Creo que es alarmante o es preocupante en esta crisis de la democracia que se vuelva a discutir sobre si el terrorismo de Estado fue terrorismo de Estado o fue una guerra, que se vuelva a discutir si hubo o no hubo 30.000 desaparecidos, que se ponga en discusión la estabilidad laboral. Hoy sabemos que con Funes de Rioja, en la Unión Industrial, se está avanzando sobre la estabilidad laboral y sobre las indemnizaciones a los trabajadores. Avanza la flexibilidad laboral, se ha puesto en crisis el tema de la salud de los trabajadores con las leyes de RT, etc. Yo creo que desde los sectores académicos, el momento nos obliga a abordar un cambio epistemológico para analizar, como decía antes, para analizar esta crisis de la democracia. Y como bien nos propone Stefanoni en este libro, que a mí la verdad que me gustó muchísimo, porque es un libro que lee a las derechas, dice, hay que leer a las derechas, nos propone Stefanoni, ¿no? Hay que leer a las derechas, hay que leer su lenguaje, hay que leer los cuestionamientos culturales que nos proponen, porque todo eso nos ayuda a construir alertas tempranas que son de fenómenos que parecen embrionarios o marginales, pero que tienen un potencial expansivo. Y adicionalmente nos propone a los sectores democráticos, a las izquierdas, a los sectores progresistas, romper las burbujas del filtro. Y en esto hace un parangón con Internet, ¿no? Nos dice que en Internet estas burbujas de filtro lo manejan los algoritmos. Nosotros construimos burbujas en Internet, pero también construimos afuera burbujas donde solo discutimos con aquellos que no son afines, ¿no? Yo creo que la única forma de pensar en esta democracia es pensar la desigualdad y pensar el fin del apartheid y el fin de la exclusión en un nuevo concepto de democracia, ¿no? Creo que un nuevo concepto de democracia es una democracia donde no haya apartheid, una democracia popular, una democracia inclusiva. Creo que a todo eso nos invita la obra de Ricardo, a quien le vuelvo a agradecer tan profundo e interesante despliegue. Gracias. Bueno, muchas gracias, Matilde, por tus palabras. Uniendo un poquito lo que dijo Oscar, lo que dijiste vos, es muy interesante el proceso y es digno de mirar para todos lo que va a pasar en Chile ahora. La verdad que pues, es una verdadera caja de Pandora porque no está manipulado ni dirigido por partidos políticos. Es un contrato constitucional nuevo que hay que ver. Puede ser una buena experiencia, como también puede ser una regresión a la democracia. No nos olvidemos que el modelo chileno ha sido sostenido no solamente por Pinochet, sino también por la estructura de los partidos políticos post-pinochetistas. Por lo tanto, vamos a ver, hago un parangón con Allende en el 70, vamos a ver qué puede suceder de esto, porque al proceso constitucional chileno lo están torpedeando de todos lados. Así que bueno, vamos a ver, es algo muy interesante. Y también veo en las generaciones futuras, sobre todo las que tienen 20, 22 años, mucho más abiertas, mucho más tolerantes. Yo creo que van a ser las que van a hacer un nuevo contrato constitucional y donde seguramente nos vamos a poner mucho más de acuerdo todos. Y si los partidos políticos aprovechan esto, pueden llegar a resurgir, pero ahora la democracia esta de los movimientos es algo totalmente que se viene. Bueno, Ricardo, te doy la palabra a vos. Bueno, Ricardo Terrile, el profesor Terrile lo conocemos todos, es docente titular por concurso de la cátedra A de la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Derecho, también docente de grado, posgrado, concursado como adjunto en 1983 por concurso. La verdad que, bueno, le doy la palabra para que hable de su criatura, ya que yo estimo que cuando uno publica un libro es un poco un hijo también.
un hijo de la mediana edad. Así que bueno, tenés la palabra, Ricardo, y te agradecemos mucho. Gracias, gracias, infinitas gracias a todos. ¿Cómo te quiero, Matilde? Qué cosa hermosa. Ustedes imagínense antes de la recuperación del Estado de Derecho, nosotros compartíamos cafés, compartíamos luchas, compartíamos clandestinidades, compartíamos debates, nos enfrentábamos en una universidad intervenida, con una dictadura visceral, durmiendo cada noche en una casa distinta, tratando de encontrar amigos que de golpe desaparecían. Siempre hemos pensado distinto. Nunca nos hemos identificado ideológica ni políticamente. Hemos estado militando en partidos y hemos debatido muchísimo. Sin embargo, somos esencialmente republicanos y democráticos. ¿Tenemos diferencias? Claro que sí. Y el libro es precisamente una provocación para poder volver a debatir, para volver a pensar, para volver, en definitiva, a aquellos encuentros fantásticos donde la grieta no existía y donde lo que nos vinculaba y nos unía y nos provocaba y nos convocaba era recuperar el Estado de Derecho. Y aunque Matilde es probable que no haya votado por Alfonsín, no me la imagino votando por Alfonsín en el 83, sin embargo, con Oscar, con muchísima gente, con Rodolfo Scholler, gran amigo, gran compañero, el esposo de Matilde, por eso no puede hablar de San Juan Matilde, por eso no puede hablar de San Juan, porque hicimos un poco de celestinos. En realidad, es maravilloso la posibilidad de que frente a tantos desencuentros, nosotros podamos ponernos a conversar y a pensar, porque a mí lo que me abruma es que habiendo peleado tanto, habiendo luchado tanto, habiendo sacrificado tanto por la recuperación del Estado de Derecho, hoy vemos cómo se deteriora, cómo se erosiona, cómo, en definitiva, la democracia se va erosionando, se va fatigando, se va deteriorando, porque los propios políticos hacen lo imposible por deteriorarlo. Esas nuevas generaciones que empiezan a jugar, o aquellas viejas generaciones que en la concepción de la periodicidad del mandato terminan perpetuándose, primero como diputados, luego como senadores, más tarde como gobernadores, luego bajan y son senadores, son una casta, una corporación política que se enquista de una manera pavorosa. Lo hablamos el otro día con Oscar, a propósito de algunas nominaciones, este perverso juego de domicilio y residencia. Entonces aparecen legisladores por la provincia de Buenos Aires y después por la ciudad de Buenos Aires. Eligen en función precisamente de que, nací en La Plata, en consecuencia me presento como senadora por la provincia de Buenos Aires, pero tengo residencia en La Rioja. Es decir, es un juego perverso que lo que provoca la falta de periodicidad, la inequidad, básicamente el abuso de los decretos de necesidad y emergencia. A ver, el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, prohíbe los decretos de necesidad y urgencia. No cabe, no corresponde que el Poder Ejecutivo cumpla funciones legislativas. Es vergonzoso lo que hizo con el tema de las vacunas hace apenas 2 o 3 días. Deteriora la democracia. Yo quiero un parlamento que trabaje, un parlamento que debata, un parlamento que discuta, un parlamento que tenga iniciativa. Me pone contento, enormemente contento, Hernán,
que en esta universidad pública no arancelada tengamos esta calidad de los profesores donde podemos encontrarnos, lamentablemente virtualmente, pero poder debatir, se puede conversar. En aquellas épocas teníamos asambleas estudiantiles docentes. Debatíamos, yo me acuerdo el otro día, a las 4 de la mañana en la asamblea de la Facultad de Derecho, el debate era, ¿la liberación iba a ser nacional y social o social y nacional? Y aparecían un montón de ingredientes en ese debate, porque en definitiva podíamos conversar y podíamos debatir. Nosotros, los radicales, apostamos a la vida, pero podíamos debatir con el ERP, podíamos debatir con Montoneros, le decíamos que esa no era una salida, no era la salida, era una salida segura a la muerte. Negábamos la posibilidad de luchar contra la dictadura, no, pero no era la alternativa, porque no era la alternativa. Democráticamente entendíamos que la vía democrática nos podía consolidar y poner en una posición mejor. Ahora, he tenido grandes amigos, maravillosos amigos sigo teniendo en todas y cada una de las estructuras políticas. Con Hugo Hernández estamos trabajando, ¿cuántos años? Muchísimos años en la misma cátedra, Hugo. Él sabe de mi ideología y yo sé la de él, y hemos podido compartir, porque en definitiva lo que nos vincula es pensar, reflexionar y entender, como muy bien se dijo acá, que la democracia es evidentemente no es votar, no es votar. Fíjense ustedes, y acá está Mónica Pinto, nada menos, a quien admiro mucho y que es una maravillosa profesora decana de la Universidad de Buenos Aires. La globalización, el constitucionalismo se ha internacionalizado. El Código Civil y Comercial se ha constitucionalizado y la Constitución se ha internacionalizado. Yo no puedo analizar 1853, 1860 desde la perspectiva de la globalización, porque cuando la Constitución dice tratados con potencias extranjeras, claro, era inevitable que en 1853 los tratados eran con las potencias extranjeras. El Fondo Monetario Internacional, la Banca Rockefeller, el Club de París, la OTAN, el NAFTA, el Mercado Común Europeo eran inexistentes y sin embargo, el artículo 27 de la Constitución Nacional sigue diciendo los tratados internacionales deben estarse a los principios del derecho público de la Constitución. Pero los principios del derecho público de la Constitución no son de los de 1853, 1860. Hay otros principios. Ustedes pueden creer una cosa tan maravillosa, tan fantástica que enseñamos en derecho constitucional, la irreversibilidad de los derechos humanos, la progresividad de los derechos humanos, la adecuación normativa, el caso Hellman. El caso Hellman es fantástico. ¿Por qué? Porque en la globalización empezamos a percibir algo que también en algún momento hemos conversado entre todos y escribir, que es cómo y de qué manera aquel concepto tradicional de la soberanía empieza a sufrir enormes modificaciones porque aparecen los tratados internacionales, los tratados supranacionales. Aparece el Jus Cogens, Mónica, el Jus Cogens. Mirábamos el otro día una serie de 4 capítulos, muy interesante para los hombres de derecho. Se llama Tokyo Trial. Y es cómo se compuso el Tribunal Internacional de Tokio después de Nuremberg. Un debate maravilloso acerca justamente de figuras, instituciones que no existían durante la Primera y la Segunda Guerra y jugó un papel trascendente en ese aspecto. Entonces, todo lo que hoy significa el constitucionalismo
ha cambiado la supremacía constitucional, ha modificado aquella estructura. Aquel artículo 31 que estudiábamos cuando éramos estudiantes y que lo aprendimos prácticamente de memoria, cuando decía, esta Constitución, la legislación dictada en su consecuencia y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Ese artículo escrito en 1853, copiado en 1860, vigente en la reforma del 94 y hoy en el 2021, no tiene razón de ser, sin embargo. ¿Por qué? Porque el mundo cambió, porque la globalización, en definitiva, transformó la supremacía, la escala de la supremacía constitucional. Hoy tenemos tratados de integración con países latinoamericanos, tratados de integración con países no latinoamericanos, instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen la misma jerarquía que la Constitución. Evidentemente, en este marco de tanta trascendencia, donde aparecen principios como, insisto, la irreversibilidad de los derechos, la progresividad de los derechos, la adecuación normativa, el pro homine, el pro actione. En este marco, nosotros estamos, en definitiva, en una bancarrota de deterioro, de inequidad, de erosión, de factores donde los decretos de necesidad de urgencia y la delegación legislativa. El artículo 76 prohíbe la delegación legislativa y el Congreso delega en el Poder Ejecutivo toda la competencia establecida en el 75. Toda, absolutamente toda, la delega en el Poder Ejecutivo. Era impensable, se los aseguro, era impensable en 1983 pensar con la recuperación del Estado de Derecho cuando aprobamos el Pacto de San José de Costa Rica, siquiera pensar que íbamos a delegarle al Poder Ejecutivo tamaña competencia, tamaña facultad, y debatíamos con el peronismo, como podemos conversar entre nosotros, porque habíamos aprendido de lo que significó la dictadura más tremenda, más violenta, más salvaje que tuvimos. Habíamos aprendido el valor del Estado de Derecho, el valor de la democracia, el valor de la participación. Me alegra, sinceramente, me gratifica enormemente haberlos invitado a ustedes, queridos amigos, a Oscar, a Matilde, a Hugo. Realmente me reconforta y me entusiasma el hecho de que esté Hernán Bota como decano de la facultad, esta facultad pública donde convivimos todos. No tenemos limitaciones, no tenemos tabúes, no tenemos censuras, podemos hablar de todo. Podemos hablar de orientación sexual, podemos hablar de aborto, podemos hablar de lo que se les ocurra y vamos a hablar con este respeto. Y nos vamos a seguir respetando y nos sabemos que somos parte del campo popular y sabemos que somos hombres de la República y de la democracia y que cuando escribimos, porque todos nosotros escribimos, siempre estamos pensando en la posibilidad de que el libro ayude a pensar, a pensar, a pensar. Esto es maravilloso, la idea de pensar y poder conversar como estamos haciéndolo. Entonces, esta es una constitución viva. Esta es una constitución viva. Si no la modificamos, en definitiva, la constitución va a seguir mutando y ahí aparece el aspecto de la mutación constitucional. ¿Cómo es posible que el artículo 31 que mencioné recién siga literalmente escrito como en 1853, sin embargo estemos hablando en la escala de la supremacía ya no de control de constitucionalidad, no, ahora hablamos de control de convencionalidad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que el artículo 116 de la Constitución, que fue escrito en 1853-60, nos diga corresponde a la Corte Suprema entender y resolver, cuando en realidad hoy la Corte Interamericana es nuestra Corte Suprema en materia de derechos humanos? La mutación constitucional. Y en este juego magnífico de la mutación constitucional,
en esta fantástica evolución que tiene en definitiva el mundo con la globalización, vemos con preocupación muchos de nosotros cómo determinadas conductas adoptadas por un sinnúmero de políticos van deteriorando el sistema partidocrático, van deteriorando el orden democrático, van deteriorando la representación política. A mí no me gustó el pacto de 1860, querida Matilde, pero el Estado se compone de 3 elementos: territorio, población y gobierno. Y no había territorio, población y gobierno en 1853. ¿Por qué? Porque faltaba nada menos que la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que era el 60% de la población de esa confederación. ¿Y cuándo se dio eso? Se dio en Pavón. En Pavón, en definitiva, había territorio, población y gobierno. Ahora, no me gustan los Mitre, no me gustan los Roca, aborrezco lo que si se quiere la expedición al sur, con lo que fue básicamente otro genocidio contra los pueblos autóctonos. Yo diferencio lo que es, fíjense qué interesante para traerlo hoy, aunque probablemente no tenga que ver, pero nos hace pensar. Yo siempre comparo la expedición al sur, la conquista del oeste americana, con lo que fue la campaña del desierto. En la conquista del oeste americana fue igualmente aborrecida que la campaña del desierto, igualmente genocida que la campaña del desierto. Ahora, en la campaña del desierto fueron los gauchos y el ejército, dejaron la tierra árida para que después venga la inmigración. La inmigración nunca llegó porque se repartieron con la ley de premios absolutamente toda la Patagonia. En la conquista del oeste, en definitiva, el ejército iba acompañando al colono y a medida que iban tomando del este al oeste posesión, iban inscribiéndolo, incorporándolo al plano de la agricultura. Pero igualmente tuvieron esa política. A mí me enseñaron en la facultad, siendo estudiante de Derecho, a contemplar con cierta admiración a todo el significado que tenía la Constitución de 1776 en Filadelfia, a todo lo que implicaba Estados Unidos, pero Estados Unidos fue racista hasta 1961-62, y si no, Malcolm X, Martin Luther King. Hoy Trump desnuda también una voluntad racista en una enorme población que hay en Estados Unidos. ¿Alguien nos enseñó eso? No, tuvimos que aprenderlo en base a estas conversaciones que llevaban, colaboraban y de alguna manera nos hacían más ricos en conocimiento. Me encanta la Revolución Francesa. Pensé que la Revolución Francesa había sido un acontecimiento del 14 de julio. No, la Revolución Francesa fue un proceso de 10 años. A Luis XVI lo mataron 3 años después del 14 de julio. El 14 de julio se incendió la cárcel, donde era el símbolo, si se quiere, las Bastille, era el símbolo de la tortura, pero fue un proceso de 10 años que desembocó en Napoleón. Ahora, d'Artés, Danton, Robespierre, esos debates que en definitiva jugaron un papel trascendente en un país, escuchen esto, en un país rodeado de monarquías, Portugal monárquico, España monárquico, Inglaterra monárquico, el imperio austrohúngaro enorme, Holanda monárquico, y los franceses pedían la república, no una monarquía constitucional al estilo inglés, la república. Y todo eso lo podemos transmitir a los alumnos en la universidad pública y todo esto podemos generar el debate. Es un libro que provoca, porque he sido toda mi vida un provocador. Pero no el provocador malvado, sino básicamente el que trata fundamentalmente en su comunicación con el alumno provocarlo para que piense, y creo que de alguna manera esto es lo que quise más que nada practicar con este texto. Aprovechar la pandemia
ponerme a escribir y de alguna manera, bueno, volcar muchas cosas que a los casi 70 años que voy a cumplir en noviembre, es como que empezamos a repensar muchas cosas y nos lastiman y nos duelen muchas otras. A mí, sinceramente, me duele este país, me duele, porque creo que tenemos maravillosas personas, todos los que están hoy presentes acá, que los he ido identificando a medida de que iban hablando, todos, absolutamente todos, me han llenado de gozo realmente el hecho de que estén. Me he sentido extremadamente reconfortado y creo, Hugo, no nos hemos equivocado cuando dijimos, che, queremos que venga Matilde, que venga Oscar, pensamos distintos, tenemos diferencias, aparecen posturas, pero somos esencialmente democráticos y republicanos. Gracias, Hernán, por este espacio que nos brindás permanentemente en la facultad. Gracias, Matilde, gracias, Oscar. Realmente seguimos tan amigos como siempre. Recuerdo intensamente todo lo que vivimos juntos, que fue maravilloso con nuestros amigos. Gracias, Hugo, por el trabajo que estás haciendo en el instituto. Gracias a todos mis adjuntos, los profesores adjuntos de la cátedra que se han dado lugar. Gracias, Raquel, el amor de mi vida, que está presente. Gracias, Mónica. Y gracias a todos y cada uno de ustedes. Está mi tía Cristina desde Brasil. Te estoy viendo, Cristina. Cristina, física, hace muchos años que está trabajando en Brasil, egresada del Instituto Balseiro. Realmente es maravilloso. Han estado unos primos hermanos míos de Córdoba, Jorge y Marita Godoy. A todos estos. Mi hermano, Raúl, recientemente premiado, está con el tema de las granjas colectivas, un trabajo formidable que está haciendo la municipalidad. Entonces, me siento realmente reconfortado y ojalá que podamos seguir con esta postura de poder conversar y debatir en la universidad pública no arancelada, pero básicamente procurando que esta democracia se reconstruya. Y creo que tenemos realmente mucha gente que está deseosa de que esta democracia la podamos reconstruir. Es necesario, Matilde, vos que sos legisladora provincial, que definitivamente impulsemos la reforma de la Constitución. No ayuda, no colabora precisamente con la reconstrucción democrática que cuando lo impulsa el socialismo con Wiener, el peronismo se oponga. Que cuando Miguel Lifchitz lo impuso, y acá está Oscar Ulando, que fue quien encabezó y presidió esa comisión, exista la resistencia de otros sectores, pero cuando asume el peronismo, vuelca de nuevo la reforma. Es un planteo mezquino que no debería existir, Soy consciente de que en definitiva la historia es la historia de la lucha de clases y que es permanentemente un factor el que juega en un contrato constitucional, es un factor que juega, que es la lucha de los poderes. Ahora, yo no adscribo al pacto de 1860 y por supuesto que conozco las consecuencias, pero no hay duda que consagró en ese momento una mayoría que consensuó en función de esa historia, planteando Buenos Aires, no son oponibles para mí los pactos preexistentes. En 1994 yo no estuve de acuerdo con el Pacto de Olivos, te acordarás, Oscar, no estuve de acuerdo con el Pacto de Olivos. ¿Por qué? No estuve de acuerdo porque en realidad yo soy de la idea que el Congreso de la Nación elabora el programa, pero el contenido lo tiene que hacer la Convención. No es el Congreso el que tiene, conforme al artículo 30, la tarea, la misión de elaborar el contenido de la reforma constitucional. Sencillamente lo que hace es declara la necesidad y el convencional debe debatir, en definitiva, su contenido. No fue así y me opuse. Hoy, comparándola con la Constitución de 1853, sinceramente digo,
es mejor. Es mejor la de 1994. Es mucho mejor. Incorporar los instrumentos internacionales de derechos humanos ha sido realmente un trabajo que nunca pude prever que pudiera darse como se dio. Y cómo fue interpretándose por la Corte Suprema y cómo juega hoy esos instrumentos internacionales. Gracias nuevamente, gracias a todos por estar y un abrazo infinito. Gracias. Gracias, Ricardo, maravilloso. Muchas gracias, Ricardo, y a todos los oradores, a muchos docentes, compañeros de la cátedra, rectora de la decana de la universidad, alumnos. Si alguno de los miembros del directorio del Colegio de Abogados, responsables de institutos, una muy calificada y querida audiencia ha tenido Ricardo, si alguno quiere hacer alguna observación, algún aporte o comentario, los micrófonos están abiertos y los invitamos a que formulen alguna reflexión. Bueno, nos vamos a casa, contentos, disfrutando el momento. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Gracias.